En este momento tenemos la oportunidad de compartir con un talento de la República Dominicana. Desconozco mucho su trayectoria musical y yo creo que es el mejor momento para conocer un poquito más de él. Billy Thomas nos visita en la cabina de Power. Bienvenido, Billy. Gracias, hermano, por la oportunidad y todos los muchachos. Nada, trabajando súper enfocado lo que es el proyecto, ya vamos súper bien. Agradeciendo a todas las asociaciones de DJ, al Combo de los 15, que ha hecho un súper trabajo. Y nada, contentísimo con lo que está pasando. No, te veo muy proyectado en lo que estás haciendo. He visto unas cuantas presentaciones ya de televisión. Te veo la seguridad y la forma en la que cantas, que es muy correcta. O sea, me gusta de la forma que lo haces, te sientes muy seguro para ser un nuevo talento dentro de lo que es la música. Desconozco de dónde vienes. Y bueno, sabes, cuando yo conocí a este muchacho, lo que menos yo me imaginé que cantaba. Eso es lo que te digo. Entonces, el público quiere saber de dónde viene. Cuando él me dijo, yo tengo un tema, ¿cómo un tema? Pues tú no lo coreas con sonido. Uno piensa, se está jodiendo la vaina. Ya yo dije, sí, yo se jodió la vaina. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de pertenecer a la Orquesta Barceló, dirigida por mi papá. Ay, qué Sí. que esta Barceló canta tabulero. Una copia. Yo, No, a la guaracha haitiana. No, que la orquesta Barceló canta todo. Sí, salsa, copia, parada, Sí. canta lo que sea. de todo. Canta capa y espada. Allá pasé tocando piano, bajo, si faltaba el gurero llegaba tarde, agarraba la guira. pero tú tú eres eres- Unity. El papá mío andaba en el un carro, bobón, con un bobón. guira, tambores, con y de todo. Señores, Si llegaba tarde un tipo... disculpa que te traiga esta colación. La gente critica a los guireros, dice que el guirero es enamorado de los músicos. En estos días fue una agrupación a Euforia y faltó el guirero. Yo quiero que diga cómo se oye. No se oye igual. Ñato, así. Le faltaba el brillo. Claro. real. Dice el director de la orquesta, dice, bueno, vámonos así sin guira. Y le dimos así sin guira y no se oía el brillo. No, es lo mismo, mi hermano. Ah, pues tú eres, pero tú estudiaste todos esos instrumentos Sí, musicales. claro que sí, piano, bajo, guitarra. Estudié parte en el conservatorio de música, el otro mi padre. Tú estás teniendo novia ahora, ¿verdad? Porque si tú llevas toda esa vaina, no tienes tiempo para tener. No, desde los El que tiene novia y mujeres no puede enfocarse en nada. ¿Cómo que no, chulo? No, O sea, hay tiempo para todo. Las mujeres no. Las mujeres te desenfocan. Tú no tienes novia para todo eso. No hay tiempo para todo. Desde los 5 años empecé con la trompeta, luego pasó el piano, luego guitarra, bajo. Sí. Ok. Para tocar toda esa vaina hay que empezar desde los 5. Coño. Mi papá todavía, por decirlo así, está más loco que yo todavía. Flauta, clarinete, piano, Bueno, bajo, saxofón, te agarra una O trompeta. sea, tu papá toca todo eso, todo. Flauta. Flauta. Estás más loco que Y yo. violín, toca violín. Violín. No, iba a decir. Toqué violín en un tiempo. ¿Y este tipo? Vamos, este tipo. ¿De la mano de quién está trabajando ahora Billy Thomas? Esa sí. Bueno, una de las empresas más famosas en este país se llama Costilla Record. ¿Con qué? El sello más grande. Y con el pecho y el corazón. No. Gracias al Gato Promotion, amigo, manager, socio, Wellington Sánchez, estamos colaborando todos. Está Franklin también, de Colombia, que va a trabajar ese mercado allá. Ok. Y ¿Es el colombiano? sí, el colombiano. Se nota. Es notable. Se le ve un brillito. Una vaina. Entonces, también quiero agradecer a todos los amigos managers que se han sumado a este proyecto, Giordano Landrón, CC, Cachovi, se me van a quedar unos cuantos. No, lo que pasa es que Carlos Bautista. ellos ven la calidad musical. Sí, no, Pero fíjate los managers que está mencionando, el manager de Don Miguel, el manager de Mozart, El de Vaqueró. Vaqueró. Él está mencionando. Y el vendedor te ha ayudado. Él está mencionando la crema de los maestros. Es la crema de los maestros. Se me quedó CC. también. CC, claro. Mira, Billy, ¿qué te inspira a ti por el género salsa? Sí. Bueno, desde pequeño me encantó. Tanto tú con Don Miguel. No, que Don Miguel es mi hermano, es otra cosa. ¿Qué te inspira? ¿Qué te Business. Bueno, de pequeño me llamaron la atención esos grandes soneros y siempre me ha gustado la percusión y la música bien rítmica. Entonces, La carita. sí, la cacarita, sí, porque tú sabes que si no tienes cacarita no es salsa. Entonces, desde pequeño me gustó la conga, el bongo, siempre me ponía la mano. Papi dice que me regalaba una pelota y yo tocaba bongo en la pelota. No, la suerte fue porque tú no vas porque los tigres iba a ser difícil llegar. Sí, De los salseros dominicanos, Billy Thomas, ¿qué trabajo destaca? De la nueva ¿Cuál banda y de la vieja admiras? Están haciendo un super trabajo, el respeto a la vieja guardia, que todavía están vigentes.
Sí, esa es la primera ola, que son Canario. Canarios. No, pero para mí la primera ola Raulín. es Kelman Núñez, Raulín. Raulín, el canario. El canario de por ahí El canario mismo. Por ahí mismo, sí. Claro, Tú sabes el canario muchachito. Yo entiendo que están haciendo un súper trabajo, tanto la vieja escuela como la nueva escuela. Y se están proyectando muy bien internacionalmente, o nos estamos proyectando muy bien internacionalmente. Bien. Ya en lo que es Centroamérica, la salsa dominicana tiene una buena aceptación. Entonces, veo que tiene un tema nuevo ahí que está promocionando que se llama La Mejor de Todas. No sé Sí. si tenías el conocimiento de que esa salsa también la está cantando Edwin en el futuro de la salsa e hizo una colaboración con Oye. Gillo Sarante Sí. también. Ok. No sabía. ¿Tú no sabías eso? No lo sabía. Está bien, suerte que está grabando la cámara. Claro. Ven, que te voy a hacer una El espacio de nosotros, tú no puedes venir a No, la tranquilo. No, no. No, dale, vamos a El quemar. tema lo grabé desde marzo y Edwin, porque salimos a unas cuantas asociaciones juntos, me comentó, voy a hacer el tema, a lo mejor de todo. Digo, Edwin, pero yo yo lo grabé. Le digo, vamos a hacerlo los dos porque se puede hacer en dúo. Y se fue el sentimiento y se fue con el Sarantú. O sea que él te cogió la seña a ti. Tú acabas de decir eso lo mismo. Claro. Sí. Pero eso no importa. Eso pasa, porque chico. Michelle y Gillo grabaron los mismos discos y nosotros. Al final, el público decide, ¿verdad? Claro, yo me imagino el trabajo que está pasando el gato promocionando con este muchacho. Ya lo amenazaron ahorita. No se pica nada con este muchacho. No, va forzado. Bueno, el tema, la mejor de todas, ya la gente lo conoce. Sí. Por lo menos yo tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez, fue de la voz de Edwin. Luego escuché la colaboración con Gillo Sarante. Ahora veo que tú también lo estás cantando. Sería ya a consideración del público que elijan la que más le ¿Cuál guste. le gusta? Claro, porque Ya, eso- Sí, porque es lo que dijo Chulo, hay dos artistas salseros. no es la primera vez que cantan un graban tema. eso no es la Claro. primera vez. Michelle y Feli Manuel Y Feli grabaron el Manuel, mismo sí. tema. Feli Manuel se destacó más Dos en hermanos. ese mismo tema que Michelle. Sí. Gillo y ¿cuál fue el otro? Grabaron los temas. Y Michelle. Y Michelle también. Michelle también. Esta semana grabaron los dos. Ah, pues mira, yo no he escuchado nunca el de Michelle. Sí, Michelle incluso Michelle grabó fue primero primero. que Gillo. Fue Pero primero. ella dice, no, pero no hay Ah, problema. como Víctor Guay grabó el mismo tema que este muchacho. Sí, el de la Eso pasa Eso cuando, pasa. cuando uno hace adaptaciones. Y Víctor Guay lo grabó primero que Danay. Sí. Exacto. Fue así. Eso así. Y el que sonó fue el de Danay. Claro, lo que No. el maestro, No, el maestro. déjame explicarle algo, el maestro se dio el tema a él. Él lo Sí, cedió. sí, se dio. Danay no está cantando. Él lo dijo, no. Yo lo que más tengo el tema. Así mismo. Danay, cante eso. Cante ese, Sí, sí. cante el tema. Así mismo. Con mucho no, con respeto, con humildad, fue con respeto. Con respeto. Mira, ya fueron a apuntar el tema de Nayo, nosotros dijimos que no, porque ya Víctor Nosotros no lo Guay cogimos. el tema. Y el maestro dijo, no, denle para allá, que lo que más yo tengo es tema. Sí. Pero entonces yo, por eso mismo, estamos trayendo dos temas. Se llama No te creas y la mejor de todas. Sí, vamos a despedir ya la entrevista con el tema No te creas, agradeciéndote el apoyo que nos da y por confiar en nosotros desde el principio de tu carrera, que recuerdo que fuiste allá Claro. a la reunión donde estábamos. Ah, Y sí, sabes sí. que estamos siempre a tu orden, creo que tú tienes todas las cualidades para dominar en este género tropical salsa en la República Dominicana y representar. No, es que la carátula lo ayuda. la ayuda. Atención a las mujeres que siguen este espacio. ¿Cómo que te voy a decir el Instagram del ahora mismo para que tú veas que el tigre. Billy Thomas, así Sí, mismo. Billy Thomas, sí. RD. El tigre es un bonitillo. El Las tipo mujeres, bonitillo. Billy Thomas RD. sí. Billy Thomas Billy RD. Thomas RD. Próximamente estará con nosotros en un martes de Involucre. Thomas Cocache. Ya eso está cuadrado. Ese sería el debut a nivel de discoteca, Sí, ¿verdad? sí. Con la Con la banda. banda, sí, exacto. Porque él no ha tocado todavía con la banda. El debut será ya en Euforia a nivel de discoteca. Bien. Ya. Y vamos a tener la oportunidad de verlo tocando todos los instrumentos y cantando su salsa. Déjalo los instrumentos tranquilos, lo que voy a cantar. Vas a debutar. Él le Porfi Balova, que Porfi Balova escuchó, agarra mi papi, eso para que los músicos no vayan Sí, a sí, creerse, sí. ¿no? Si tú quieres te vayas, tú me Claro. vayas. Vas a debutar en una de las áreas donde han debutado muchos Sí. que hoy son grandes. ¿Ok? Sí. Así que te deseamos todo el éxito. Bueno, presenta tu salsa nueva, la que está promocionando. Bueno, la salsa se llama No te creas. Esperemos que les guste y gracias por la oportunidad, hermano. Seguimos. Adelante. Ya. Seguimos. Vamos a